Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana de la Sierra. Es un gusto poder saludarles nuevamente por este medio. Nos adelantamos unos minutos a la presentación del tema porque quisiéramos compartir con ustedes algunos planes y proyectos que tenemos dentro de la Iglesia, específicamente con una campaña de evangelismo que ya habíamos planificado con el pastor Rascón. El pastor Rascón es el evangelista de nuestra conferencia y en el calendario de actividades pues está nuestra iglesia. No sabíamos que en el proceso nuestra pandemia nos iba a poner más activos en las redes sociales. Así que tenemos la fecha y necesitamos, lo primero que deseo pedirles, hermanos, a ustedes, que oremos para que como líderes, como miembros de iglesia, tengamos en mente al pastor Rascón. Él estará del 3 al 10 de octubre presentando los temas, pero 2 o 3 semanas antes estará con nosotros, ya incluso estuvo con nosotros en varias reuniones que tenemos en la mañana o en la noche por Zoom. Ya está dando las lecciones, ya tengo las lecciones yo en la oficina y nos daría mucho gusto, hermanos. Lo primero que necesitamos es que oremos para que el Señor use al pastor Rascón y para que tú y yo, como dijo la hermana Cruz, pongamos nuestros talentos a trabajar. Y es muy fácil, ahora es todavía aún más fácil, no tenemos ni siquiera que ir a la casa de nuestros vecinos, amigos o intereses. Lo que el pastor está pidiendo es nombres con el número telefónico, porque ahora todo es por medio de el Zoom o por medio del teléfono. Son lecciones bien sencillas, bien prácticas, y quisiéramos que la bendición de Dios nos acompañe para que podamos hacer una lista de hermanos, hermanas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que el Señor te inspire para que nos pases ese nombre, para que tú empieces a hablar con ellos, para que puedas compartir un poquito la palabra del Señor. Y dependemos del Espíritu Santo, como dice la lección de esta semana. Por más talentos o dones que tengamos, si el Espíritu Santo no nos dirige, entonces en nuestra vida y en la vida de aquellos que van a escuchar la palabra del Señor, sin la bendición del Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada. Así que, hermanos y hermanas, si tú deseas unirte a esta campaña, únete en oración, por favor, por el pastor Pedro Rascón, por las personas que van a ser invitadas, por los miembros de la iglesia, el equipo pastoral, que vamos a empezar a hacer una lista de personas interesadas o que el Espíritu Santo nos indique, y nos queremos dejar ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. Así que en esta mañana me gustaría orar por este proyecto, para que Dios nos ilumine, nos bendiga, nos acompañe, y que la honra y la gloria sea para Dios y que muchos conozcan el mensaje redentor de Cristo Jesús. ¿Me acompañas a orar, por favor? Señor y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte en esta mañana, porque a cada uno nos has otorgado un talento, Señor, en el cual somos responsables de usarlo para honra y gloria tuya. Tal vez algunos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Que no puedo ni salir de la casa, no puedo ni visitar a alguien. Bueno, lo que podemos hacer ahora, Señor, es orar por esta fecha, octubre 3 al 10, y por tu siervo, el pastor Rascón. Él tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad, ser el evangelista de nuestra conferencia. Pedimos, Señor, que lo bendigas con sabiduría, juntamente con su esposa y su familia, y que pueda desde ya ser dirigidos en la preparación de los temas que Él presentará aquí en la Iglesia de la Sierra. También, Señor, oramos por cada líder y por cada miembro. Somos instrumentos en tus manos y deseamos, Señor, de manera humilde, decirte, úsanos. ¿Y cómo nos vas a usar, Señor? Nos vas a usar de la manera en que el Espíritu nos indique. Es por eso que en esta mañana elevamos a la Iglesia de la Sierra delante del trono de la gracia, para que empecemos a pensar por medio del Espíritu Santo en los nombres de las personas
de los niños, de los jóvenes, con los cuales vamos a estudiar para llevar una herencia de salvación a ellos también, Señor. Bendícenos y que en esta mañana también, al estudiar tu palabra, al continuar estudiando las hermosas señales del libro de Juan, tu bendición nos acompañe. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos y hermanas, dependemos del Espíritu Santo, por supuesto, dependemos del Espíritu Santo para que nos impresione con un nombre o algunos nombres. El pastor Rascón nos mencionó, las lecciones están bien sencillas, es un seminario de cultura cristiana. Las preguntas tienen 2 respuestas posibles. Allí mismo en la lección están los versículos bíblicos y el pastor los tiene en inglés y en español. Me parece que yo solamente tengo la versión en español, pero si alguien necesitara en inglés también están disponibles. Así que, hermanos, que la bendición de Dios nos acompañe y quiero darle la bienvenida a Carlita Estrada, que en esta mañana adorará y alabará el nombre de Dios juntamente con nosotros con una música especial. Gracias, Carlita. Desviar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and in simple faith to plunge me 'neath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con
Amén. Gracias, Carlita. Hablaba esta mañana con la hermana Prado y precisamente sin ponernos de acuerdo con Carlita, trae este himno, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Solamente que me parece que al autor de este himno, oh cuán dulce es fiar en Cristo, pero qué difícil es ponerlo en práctica. Sabemos la teoría, conocemos los mensajes, conocemos las promesas, y es precisamente, hermanos, la lucha que tú y yo tenemos en los momentos cuando nuestro barco empieza a hacer agua o cuando la oscuridad llega a nuestras vidas. Olvidamos cómo Dios ha hecho milagros y milagros en nuestras vidas, y entonces, ¿qué sucede? Cantamos el himno, oh cuán dulce es fiar en Cristo cuando todo está bien, pero cuando la tempestad arrecia, qué difícil es poner. Qué difícil es poner precisamente nuestra confianza en Jesús. Hoy llegamos a la quinta señal del Evangelio de Juan. Y esta señal, hay varios títulos que puedes ponerles, pero me atreví a ponerle este título: cuando no ves a Jesús. Este relato, hermanos, nos viene a complementar. Ya hemos estudiado 4 señales y el capítulo 20 de Juan nos señala precisamente o aclara que Jesús hizo muchas señales, otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero todas las señales, o las 7 que él escribió, se han escrito ¿para qué? Para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces lo podemos resumir sencillamente: las 7 señales que hay en el Evangelio de Juan, para que podamos conocer mejor a Jesús y aprendamos a confiar en Él. Y entonces tendrá más significado el canto que escuchamos: oh cuán dulce es fiar en Cristo. Además, estas señales son de la siguiente manera. La primera señal, fue que Jesús es informado por su madre de que había una necesidad, y esa necesidad se acabó el vino. Entonces vemos ahí una respuesta de Jesús y una gran señal para estos recién casados. La segunda señal, nos recordamos que es cuando un padre, un oficial del rey, va a buscar a Jesús para que venga a su casa y sane a su hijo. Y ahí este hombre recibió la sanidad del hijo, o el hijo recibió la sanidad por medio de la palabra de Jesús a la distancia. Y cada señal nos va demostrando algo del poder de Jesús para solucionar nuestros problemas. Por eso nos da estas lecciones, estas señales nos dan la satisfacción de poder tener plena certeza y seguridad en quién es Cristo Jesús. La siguiente señal, la tercera, este hombre es de las señales, me parece a mí, las que más me llama la atención. Este hombre tiene 38 años de enfermo, no conoce a Jesús, no le pide que Jesús lo sane, y Jesús se fija en él a pesar que había una gran multitud de enfermos alrededor, y Jesús lo sana. Increíble, hermano. Esta lección y esta señal me indica a mí que Dios quiere hacer con el quien quiere. Él sana a quien Él quiere, Él va con quien Él quiere, y Él le otorga su gracia a quien Él quiere. Así que si Dios es tan bueno, si Jesús es tan bueno para dar su gracia, ¿quién somos nosotros para impedir que otros reciban la gracia de Dios? Y la semana pasada estudiamos la cuarta señal. Es un milagro extenso, es el más grande de los milagros que están registrados. Jesús le da de comer a 5,000 personas más. Pueden ser 5,000, pueden ser 10,000, pueden ser 15,000 o hasta 25,000. Y lo único que utiliza Jesús allí son 5 panes y 2 sardinitas. Y este milagro fue
para los que estaban esperando un milagro y fue para los que estaban viendo que Jesús hiciera un milagro. Todos recibieron un milagro y cada uno de los discípulos recibió una cesta con comida, la cesta para los incrédulos. Así que hoy vamos a estudiar la quinta señal. Está también registrada en el Evangelio de Juan, por supuesto, en el capítulo 6, pero también está registrada en Marcos 6 y en Mateo 14. Y voy a usar los tres evangelios para dar una imagen más completa de esta señal. Es cuando Jesús camina sobre el agua. Mateo da una imagen completa de esta situación. Marcos dice que cuando ven a Jesús, los discípulos caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Y esta mañana cuando repasaba el sermón, voy a hacer un sermón sobre el fantasma. Porque hay gente que cree en los fantasmas y evidentemente los discípulos pensaron que era un fantasma. Marcos y Juan habla sencillamente de la respuesta de Jesús cuando se va acercando a la barquita, al botecito, y Jesús dijo: yo soy, no tengan miedo. Los discípulos se calman y entonces le dan la bienvenida a Jesús. Mateo es el único que da un punto extra a este relato, y es cuando Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, mándame que yo camine sobre el agua. Y el Señor, bueno, así como responde las oraciones que Él quiere, respondió este pedido de Pedro. Y Pedro salió del agua y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando sus temores y su orgullo, vamos a ponerle los temores, y aquí lo tengo recalcado en mis notas. Cuando los temores vuelven a nosotros, somos frágiles, vacila nuestra fe y nos comenzamos a hundir. Sí hablamos de que Pedro quitó los ojos de Jesús, sí hablamos de que Pedro y su orgullo, pero cuando nuestra fe vacila y comenzamos a hundirnos, sencillamente se debe, queridos hermanos, a nuestros temores. Juan da una versión muy corta a este milagro, así que vamos a recordar el contexto del capítulo 6. Ya lo estudiamos la semana pasada. Esta gran multitud son testigos y reciben un milagro, participan de este milagro. Y si tú recuerdas el contexto del final de la señal de los panes y los peces, la gente ve a Jesús como una figura política y piensan: si éste ha sido capaz de darle de comer a tantos, tiene el poder para librarnos de los romanos. En lugar de verlo a Jesús como el Mesías que había venido para salvarlo de sus pecados, lo ven ahora como el que va a quitar la opresión de Roma. Y entonces sencillamente Jesús, y me encanta esta señal, porque Jesús siempre quiere proteger a sus hijos. Y los discípulos estaban con la perspectiva de quedar atrapados en la agitación y en la emoción de la multitud. Y entonces Jesús les da la siguiente orden. Es Jesús quien da la orden. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús siempre trabajando, pero también cuidando a sus discípulos. Y entonces les da la orden: súbanse al barquito, al botecito, crucen el lago. ¿Y él qué hizo Jesús? Él se quedó despidiendo a la multitud. Pero el relato Marcos dice así: ¿qué hizo Jesús cuando terminó de despedir a la multitud? Se fue al monte a orar. ¿Quién acompañó al monte a orar a Jesús? Nadie. La multitud había recibido la bendición. Los discípulos habían sido enviados para ir al otro lado del lago. Son más o menos unas 14 millas de entre Betsaida y Capernaum. Ya es de noche. Jesús da la orden, y esto es muy importante para entender esta señal. Jesús da la orden de que se suban al barquito, que vayan al otro lado.
Y es interesante, hermanos, que a veces, muchas veces, la obediencia nos pone en situaciones complicadas en nuestra vida. Los discípulos obedecen la voz de Jesús, la orden de Jesús, levantan la vela y comienzan el viaje de regreso. Y sencillamente dice la Escritura que estando en la mitad del lago, se levanta una tormenta porque empieza a soplar un gran viento. Vean conmigo el escenario, hermanos. El mar de Galilea está siendo azotado por una gran tormenta. Los discípulos están luchando hasta el cansancio en la barca. ¿Y Jesús qué está haciendo? Orando. Cada señal, si tú te has dado cuenta, hermano, tiene un elemento interesante que nos hace pensar, que nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Así que este es un escenario muy emocionante para mí, porque es el reflejo de tu vida y de mi vida. Hemos sido o seremos azotados por un viento. Hemos luchado, estamos luchando o lucharemos, nos hemos quedado sin fuerzas y sencillamente no vemos a Jesús. Jesús no está con nosotros. Los vientos vienen directamente en contra de nuestra vida como vienen en contra de esta barquita. Y dice el Evangelio de Mateo, y ya la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Así es como ocurren en nuestra vida las tormentas. Vienen de repente y vienen con fuerza. Los discípulos tienen que remar. Acuérdense que la mayoría eran pescadores, tenían experiencia con esta clase de situaciones. Pero me gusta mucho la cita de un predicador y dice así: la vida, tu vida y la mía, es una serie de problemas. O estás en un problema ahora, o estás saliendo de un problema, o te estás preparando para ir a un problema. Así es la vida. Esto lo dijo Rick Warren, o lo escribió. Y podemos decir cuando el viento es contrario y nuestra barca está siendo azotada por las olas. Nuestro viaje ha sido tranquilo y de repente la vida se convierte en una tormenta furiosa y embravecida. El médico te dice, tu resultado salió positivo. Y él te trae, por supuesto, un informe negativo. Cuando recibes una llamada telefónica y del otro lado te dicen, tengo malas noticias que darte. La tormenta que tu vida puede estar enfrentando ahora o va a enfrentar es una enfermedad repentina o prolongada. La tormenta que puedes estar luchando y ya te has quedado sin fuerzas puede ser la muerte de alguien que amaste. La separación, el rechazo, las críticas injustas, problemas familiares. Por eso el pastor Warren dice, la vida es una serie de problemas. Estás en uno, estás saliendo de uno o te vas a meter en uno. Y entonces cuando estamos en estas situaciones viene la pregunta, ¿dónde está Jesús cuando estoy en medio de la tormenta? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Y entonces hasta nos preguntamos, Señor, no merezco esto que me está sucediendo. Mucha gente dice, pero yo camino contigo, Señor, trato de ser fiel, hago lo mejor que puedo. Y muchos han pensado que con Jesús no hay tormentas ni hay olas y que todo será fácil. Es una gran equivocación. Recuerda lo siguiente, puedes estar en una tormenta y eso puede ser la voluntad de Dios. Y esto para mí es central para seguir comprendiendo el mensaje de esta mañana. Los discípulos están en medio de la tormenta no porque habían desobedecido, sino porque habían obedecido a Jesús. Dice Mateo 14:22, ¿quién los hizo subir? ¿Quién les dio la orden? ¿Quién los mandó cruzar? Jesús.
Los discípulos están donde están, en medio de la tormenta, en obediencia directa al mandato del Señor. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Se goza Dios en que sus hijos sufran? Dios tiene el hábito de ponernos en problemas para hacernos crecer espiritualmente. Así que no veas los desafíos, no veas las tormentas en tu vida, no veamos los momentos oscuros o cuando el agua está llegando a nuestro bote, no lo veamos como algo malo, porque Dios en su amor y en su misericordia siempre permite que ocurran situaciones en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. Y eso es lo que tú y yo deseamos y anhelamos, crecer espiritualmente, parecernos más a Jesús en nuestra vida espiritual, que el Espíritu Santo termine de formar la imagen de Jesús en nuestra vida. Y sí, debo decirte, los problemas, las tempestades, las luchas nos permiten crecer espiritualmente. Así que si hoy tú o yo estamos en una tormenta, ¿qué debemos decir? Señor, yo no quise estar aquí, por ser obediente a ti estoy aquí, es tu problema y no es mío. Es muy fácil decirlo. Y vuelvo a tomar el nombre de la hermana Prado, ¿verdad? Hablamos esta mañana. Es muy fácil decirlo, pero qué difícil es aplicarlo. Cuando la tempestad ha llegado a nuestra vida. Recuerda, tal vez Jesús diseñó ese problema para que tú desarrolles tu fe. Y este problema, ahora para los discípulos, Jesús se los preparó para que ellos desarrollaran su fe. Y dice el Salmo 4:1, y no lo tengo aquí, dice: tú que en la angustia ensanchaste mi camino. Hermoso versículo. ¿Dónde es que se ensancha nuestro camino espiritual? En la angustia. Por eso, hermano, en medio de las tormentas es cuando crecemos más como cristianos. Y cuando Dios te envía problemas o situaciones adversas, es cuando crecemos más. Es cuando Dios logra superar la adversidad de nuestras vidas y es cuando nuestra fe se va agrandando. Entonces, hermanos, ¿dónde está Jesús cuando está la tormenta en nuestra vida? ¿Qué está haciendo Jesús cuando hay un problema en nuestra vida o una gran tormenta? Dice Marcos 6:47, al venir la noche, la barca estaba en medio, la tormenta estaba allá. Los discípulos estaban luchando. Los discípulos estaban tratando de no zozobrar, estaban tratando de que el agua no estuviera adentro y los hiciera zozobrar. Pero me llama mucho la atención que Jesús estaba solo en la tierra. Juan dice, nadie estaba con Jesús y Jesús no había venido con ellos. No está con ellos, y cuando Jesús no está con nosotros o pensamos que Jesús no está con nosotros, vienen los momentos de crisis espiritual, vienen los momentos de duda espiritual, porque los vientos vienen en contra de nuestra vida. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Este versículo márcalo en tu Biblia, Marcos 6:48. Jesús los está viendo. 6:48 de Marcos. Él los está viendo cómo ellos tienen una gran fatiga. Aunque no está con ellos físicamente, los está viendo. Y esta es la respuesta para mí a la famosa pregunta: ¿dónde está Dios cuando yo estoy en medio de la tormenta? Bueno, Dios te está viendo. Y eso es suficiente para ti. Él nos está viendo, Él está siguiendo el progreso de nuestro problema. Jesús tiene los ojos puestos sobre ti. Jesús te está cuidando a lo lejos y Jesús está listo para entrar en acción. Ahora, acuérdense, ellos venían de ser testigos del milagro
de los panes y los peces. Quiero suponer, quiero pensar que en el barquito estaban las cestas con los panes y los peces. ¿Dónde andaban los panes y los peces? Yo creo que ya andaban flotando, ya andaban nadando. Pero hubiera sido, el hubiera no existe, hubiera sido fácil para ellos pensar si él fue capaz de multiplicar 5 panes y 2 peces. Él puede. Pero el ser humano y tú y yo como creyentes, nuestra memoria es bien corta. Nos olvidamos del milagro de ayer y el momento de hoy que es difícil, clamamos al Señor y nos atemorizamos. Pero el salmista lo dice así, y voy a leer este salmo, aunque no lo tengo escrito. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El diablo quiere jugar con las circunstancias de nuestra vida y hacernos olvidar lo que Dios ya hizo con nosotros y por nosotros. Ahora te pregunto, hermano, ¿qué estaba haciendo Jesús en la montaña? Orando. ¿Se habían olvidado los discípulos de Jesús? Muy posiblemente sí. ¿Se había olvidado Jesús de ellos? No, los estaba mirando. Estaba orando. 2 cosas que Jesús está haciendo: orando y los está observando. Y por eso Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice que Jesús vive siempre para interceder por ellos. Y te tengo una muy buena noticia en esta mañana para ti. Tú y yo, bueno, es para ti. Tú estás en la lista de oración de Jesús. Él intercede por ti siempre. Está orando por ti, intercediendo por ti, porque es lo que está haciendo Jesús en el santuario, intercediendo ahora por sus hijos e hijas. Y estamos en la lista de oración de Jesús. ¿Has pensado en ese privilegio y en esa bendición? Que tu nombre y el mío estén en la lista de oración de Jesús. Alabemos a Dios porque Él no solamente nos está viendo, sino está intercediendo por nosotros. La Biblia no dice por qué Jesús no fue con ellos, no se fue con ellos. Bueno, pensamos y sacamos la deducción que Dios no estuvo con ellos para que los discípulos aprendieran a esperar la intervención de Dios. Y esperar desespera, hermanos, pero el salmista está ansioso de enseñarnos esa lección. Aguarda a Jehová y esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, ¿qué dice la palabra? Espera a Jehová. El Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué dice? Y espera en él. Y el Salmo 135:6 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes en la mañana. Esperar. Y qué difícil, hermanos, los que somos impacientes o los que deseamos que las cosas se hagan rápido. Pero quiero decirte en esta mañana, además de lo que Dios está haciendo, Jesús está observando que estás en medio del lago, en un problema, en una situación difícil. Él está orando por ti. Y si tú sientes que Dios no actúa, que a Dios no le importas, que Dios no hace nada por ti en estos momentos difíciles de tu vida, tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque Él conoce tu condición. Él conoce que ya no puedes más.
Él conoce que ya es de noche porque Jesús se esperó a meter sus manos para solucionar el problema y fue caminando entre las 3 y las 6 de la mañana cuando estaba un poquito más oscuro. Y Dios conoce que ya tu barca está empezando a hundirse. Y es ahí donde empieza la fe y la confianza, recordar lo que el Señor hizo por nosotros y esperar, y esperar. Por eso, hay que descansar tranquilos en la seguridad de Dios. ¿Por qué? Porque Él está viéndonos, Él está orando por ti y actuará en el mejor momento. Y tal vez el mejor momento es el momento más oscuro. Tal vez el mejor momento es cuando el agua ya entró a la barca. Tal vez cuando el viento ya deshizo las velas. Tal vez cuando perdiste el rumbo. Tal vez ellos, como buenos pescadores, se guiaban por las estrellas. En esa tormenta no podían ver absolutamente nada. Estaban perdidos. ¿Cuál era su única tranquilidad? Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Los está viendo y está orando por ellos. Pero en la sabiduría divina, Él va a intervenir en el momento más correcto. Tal vez tú y yo vamos a pensar o estamos pensando, ¿será que Dios hace lo mismo hoy? Cuando tu vida está en su punto más oscuro, cuando la situación parece ser la más desesperada, cuando estás sufriendo tanto por la muerte de algún ser querido, algún amigo, cuando estás sufriendo porque alguien a quien tú amas está muy enfermo, cuando estás sufriendo por tus finanzas que parecen un desastre, cuando piensas que las tormentas que te están amenazando van a destruirte, debes recordar, Él me está observando, no estoy solo, Él está orando por mí, está intercediendo y Él va a actuar en el mejor momento. ¿Suficiente, hermanos, para vivir con tranquilidad? Suficiente. Pero eso no quiere decir que el barquito no se va a estar moviendo. Eso no quiere decir que el barquito no va a tener agua. Eso no quiere decir que la tormenta está recia. Eso no quiere decir que la noche esté oscura. Pero qué tranquilidad y qué seguridad para el hijo o la hija de Dios pensar, Dios sabe en qué condición estoy. Gloria a Dios por eso, hermanos. Él está orando, intercediendo por mí. Gloria a Dios por eso. Y Él va a actuar en el mejor momento. Quiero hablarte a ti que me estás escuchando. Tal vez la tormenta por la que estás pasando es complicada y te está complicando tu vida. ¿Qué esperas? ¿Que Jesús actúe a tu momento y a tu tiempo? Eso no va a ocurrir. Va a ocurrir que el Señor va a actuar a su momento y a su tiempo. Y tal vez el agua no esté en los tobillos, ya te llegó a las rodillas o ya te llegó a la mitad del cuerpo o ya está llegándote a las narices. Ese no es nuestro problema. El problema es de Dios. Él va a actuar en el mejor momento para nosotros. Y es ahí donde tenemos que recordar, espera, espera y espera. Pero ya dijo aquel, el que espera, desespera. Y este sermón tiene un asunto que me llama la atención y quisiera desarrollarlo en otro momento. Cuando ves a Jesús y te horrorizas. Cuando ves a Jesús y te da miedo. Sigan conmigo la lectura de estos versículos. A la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era ¿quién? Un fantasma. ¿Y qué hicieron esos hombres de mar, la mayoría? ¿Qué hicieron? Gritaron. Claro, como no estuve ahí, gritaron. Pero gritaron no tanto por la tormenta, no tanto por el agua, no tanto porque se estaban hundiendo. Gritaron porque vieron lo que ellos creyeron que era un fantasma, porque todos lo veían y se turbaron. Vean cómo Mateo lo añade.
al verle, dieron voces de miedo. Y Juan dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ven a Jesús, lo ven, lo reconocen, posiblemente la tormenta empañaba sus ojos, pero ven a alguien caminando sobre las aguas y ellos creen que es una aparición y gritan de miedo. Así que mis hermanos y hermanas, la solución para ellos es Jesús, y cuando Jesús se acerca a ellos, les da miedo. Sencillamente ven a Jesús caminar sobre el mar, se acerca a la barca, tienen miedo, y cuando la presencia de Jesús nos da temor. Ese es un tema muy profundo. La noche está oscura, hay mucho viento, las aguas son difíciles, Jesús no está allí y ahora ven un fantasma. ¿Quién no va a gritar en esta situación? ¿Quién no se va a espantar en esta situación? La compasión de Jesús los lleva a donde estaban sus amigos para tranquilizarlos. Jesús viene en la noche, en el momento más oscuro de la noche, cuando están agotados, cuando están miserables, cuando están empapados, cuando están cansados, cuando ya no les queda fuerza, cuando ellos se preguntan, ¿vamos a sobrevivir o vamos a morir? Ahí es donde viene Jesús. Y esto para mí es una lección. Jesús va a venir en el mejor momento para mí, no en el mejor momento que yo creo. Y puede ser el momento más miserable ya para nosotros, agotados, cansados, angustiados con el problema que nos ha acechado por tanto tiempo. Y entonces viene el Señor en ese momento. Y por eso Jesús lo hará como lo hizo, de maneras que a veces nos podrá asustar. No lo entendemos, no lo comprendemos. Jesús llega a solucionar nuestros problemas de esta manera. ¿Cómo lo hizo en este momento, en esta ocasión? Caminando sobre las aguas. Para darle a los discípulos la certeza de que Él como Creador tiene todo el control de las cosas. Y alguien escribió, dice, la lección que Él quería enseñarle a los discípulos es la siguiente. Mira, lo que te preocupa en tu cabeza, que es la lluvia, la tempestad, yo lo tengo controlado debajo de mis pies, que es el agua. O sea, lo que nos preocupa, Él lo puede controlar. ¿Te preocupa el agua?, dijo Jesús. Mira, yo tengo el control del agua. ¿Y cómo demostró Jesús el control y el poder que Él tiene? Caminando. Muy fácil predicarlo, muy fácil repetirlo, difícil de vivirlo. Con esa seguridad debemos vivir, hermanos. No es nuestra capacidad, es el poder de Dios. El camino cristiano está lleno de sorpresas y Cristo viene constantemente a nosotros en formas que no anticipamos. Y alguien también escribió, puedes conocer al Señor, pero nunca lo conocerás profundamente hasta que haya venido a ti en medio de una de las tormentas de tu vida. Ahí es donde lo vas a conocer mejor. Son las tormentas de la vida donde se va a revelar nuestra fe, nuestra confianza. Son las crisis de la vida la que demuestran nuestra confianza y fe en el Señor. ¿Y en qué momento va a llegar Jesús? En el momento justo. Va a aparecer y va a hablar con poder y con autoridad. ¿En qué momento apareció Jesús? En el momento más desesperado. ¿En qué momento apareció Jesús? Cuando los discípulos estaban más asustados. ¿En qué momento apareció Jesús? Cuando están demasiado cansados y ya no pueden remar más. ¿En qué momento apareció Jesús? En el momento en que el punto más fuerte no eran los discípulos, sino era el miedo que los dominaba. Jesús apareció cuando el barco parecía hundirse. Así que mis hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice así. Pon la escena: oscuridad, lluvia, agua, cansancio, frustración, miedo que están viendo ahora, que creen que viene un fantasma. Y entonces en su amor y en su misericordia
y voy a poner los 3 versículos que hablan de las palabras de Jesús a sus amigos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ellos gritando, ellos asustados, ellos nerviosos, ellos, no sé, queriéndose tirar al agua, no sé qué pasó en la mente de estos hombres. ¿Qué hace uno cuando ve un fantasma? Aunque sabemos que no existen fantasmas, porque sabemos claramente que todas las apariciones son actos diabólicos, la mayoría de ellas. Pues uno corre, pero ellos ¿a dónde iban a correr? ¿A tirarse al agua? Están gritando, están desesperados y vienen las palabras de Jesús. No lo reconocían en la figura humana física y entonces Él dice las famosas palabras, tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos añade, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces Jesús les dice, yo soy, no temáis. En medio de su terror y frente a su supuesto fantasma, escuchan una voz familiar. Amigos, soy yo, no tengan miedo. Ya estoy aquí, ya vine a su rescate, no se preocupen. Y el terror se convierte en alegría. Estos aterrorizados pescadores nos enseñan a nosotros del mensaje que recibieron, es el mismo mensaje que Jesús nos da a nosotros. Estamos atrapados en la oscuridad, estamos sacudidos por los vientos y nos sentimos impotentes. Y entonces Jesús te dice a ti, con esa situación monetaria, física, médica, espiritual, Jesús te dice a ti, deja de gritar, ya estoy aquí. Deja de gritar, ya estoy contigo. Deja de gritar, no te sientas atrapado. Yo soy, no tengas miedo, no tengas miedo. Jesús nos dice, yo estoy contigo en medio de la tormenta. Yo estoy contigo siempre. Él prometió, he aquí, yo estoy con vosotros siempre. No te voy a dejar huérfano. ¿Qué dice Jesús a la iglesia en esta mañana? No tengas miedo, porque Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe dónde estamos. Él sabe nuestras circunstancias, sabe nuestros límites, sabe nuestros peligros. Y entonces la palabra nos dice, cuando Jesús entra en nuestra barca, hay calma y nos lleva a un puerto seguro. Dice la Escritura, un poco sarcástico me parece lo que puso Juan aquí, dice, con gusto le recibieron en la barca. ¿Cómo no van a recibir con gusto a Jesús? Si están empapados, están cansados, están abrumados, han visto lo que es un fantasma, entonces cuando se dan cuenta y escuchan la voz de Jesús, que es su amigo Jesús, lo reciben en la barca y entonces esa barca llega a donde Jesús los había enviado. También Marcos dice, y subió a ellos en la barca. En cuanto sube Jesús, se calma el viento que estaba afuera y que estaba dentro del corazón de ellos. Se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y cuando ellos subieron, y aquí me gusta lo que Mateo dice, cuando ellos, ¿quién es ellos? Bueno, cuando subió Jesús y Pedro, porque acuérdense que Jesús estaba sacando a Pedro de ese embrollo. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús se subió a la barca y de repente todo está bien. Su terror y angustia se transforma en asombro y maravilla. No deberían haberse sorprendido, no deberían, pero les sucede lo mismo a nosotros. No hacen la conexión. No hay conexión entre lo que Jesús ha hecho y lo que es capaz de hacer en el presente y en el futuro. Sí, cantamos que Jesús murió por mí, que resucitó, que está en el cielo, que Él es capaz de proveer para mi futuro y me va a llevar al reino de los cielos y me va a dar una mansión. Pero no somos capaces de decir, Él me va a llevar con tranquilidad el día de mañana. No somos capaces de decir, el día de mañana, Jesús se va a encargar de nosotros. Sí, mis hermanos, con Jesús en nuestra barca,
Él tiene el control de lo que sucede adentro y afuera. La palabra de Dios dice claramente: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas yo te soportaré. Yo te hice, yo te voy a llevar, yo te voy a soportar, yo te voy a guardar. Hermosa promesa, hermanos, de seguridad y de confianza, para que al estudiar y al leer estas señales, nuestra confianza crezca, nuestra fe en el Señor se manifieste, porque Jesús nunca está lejos de ti. Él siempre vigila tus movimientos. No importa la situación que estés pasando, aunque las fuerzas ya te abandonaron, aunque ya quieres tirar la toalla, aunque ya no quieres saber nada de lo que está aconteciendo, Él viene a ayudarte, Él te va a fortalecer. Cuando ya te falte todo, va a venir Jesús a nuestro auxilio. Gloria a Dios, hermanos. Cuando nuestras fuerzas parecen desaparecer y creemos que las olas contrarias nos van a arrasar, cuando pases por las aguas, dijo Isaías, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Iglesia, ya son casi 6 meses de cuarentena. Eso de 40 días ya ni queda. La cuarentena ya se hizo 6 meses. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué he aprendido yo? Las dificultades irán en aumento. No esperes que la vacuna va a solucionar lo que el Señor Jesús dijo: tiempos difíciles y angustia en la gente. ¿Qué es lo que le debe dar a la iglesia seguridad y tranquilidad? Que Jesús sabe mi condición, sabe tu condición. Que los ojos de Jesús están con nosotros, incluso en nuestras dificultades, y justo en el momento mejor para ti y para gloria de Dios, Él va a venir y nos dice: calmado, tranquila, yo soy, no tengas miedo. Y entonces aquí viene la aplicación. El último slide, por favor. Cuando el milagro se hace personal. Y aquí voy a gastar los próximos 5 minutos. Ellos habían sido testigos de los milagros para otras personas. Ellos sabían y conocían el poder de Jesús para otros. Pero ahora ellos están en problemas. Qué bueno es recordar que no solamente Él nos vigila y cuida nuestras vidas, sino también intercede y va a venir en el momento más importante para actuar a favor nuestro. Pero hermano, tal vez hoy tú o yo estamos en esta situación, en esta tormenta, en esta situación especial, porque es un asunto personal entre tú y Dios. Tal vez has sido testigo de lo que Dios ha hecho en otros, pero ahora es personal. Es tu problema, es tu milagro. Cuando tú te encuentras en medio del mar y la tormenta te ataca por todos lados, Jesús está más cerca de ti de lo que te imaginas. La hermosa verdad, hermanos, es que Jesús conoce exactamente lo fuerte de la tormenta y dónde estás tú en la tormenta. Tú y yo nos olvidamos, pero Jesús no se olvida. Jesús está ansioso de actuar, pero Él ve en cada tormenta una oportunidad para que tu fe y tu confianza aumente. Las pruebas nos preparan para enfrentar la próxima prueba con fe renovada y confianza en el Señor. Y esto lo estudié hace unas semanas atrás. En las clases de Dios, si tú apruebas una clase, la siguiente clase va a ser mayor. Cuando recordamos la fidelidad de Dios en las tormentas pasadas, encontramos fuerzas para enfrentar las nuevas. Si tan solo hubieran pensado por un momento,
Si tan solo hubieran recordado lo que Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho? Vayan al otro lado. Él no les dijo, vayan en medio del lago y ahí se van a encontrar con una tormenta y entonces yo voy a actuar. No, Jesús estaba ahí viéndolos, orando por ellos y listo para actuar. Debemos enfocarnos, hermanos, en la obediencia, porque Él nos va a llevar al otro lado. Aunque no tengamos una idea de dónde es el otro lado, sabemos que Jesús abrirá un camino. Quiero decir en esta mañana, hermano, Jesús conoce tu condición. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios también que Él está orando por ti. Dale gracias a Dios que Él vendrá y actuará a favor tuyo de una manera en el momento más difícil, en la tormenta, en el momento más oscuro de tu tormenta. Y recuerda las palabras que Jesús te dice hoy a ti y a mí. Yo soy, no tengas temor. ¿Qué hará su compañía? La compañía de Jesús en nuestra barca hará la diferencia. Puede haber problemas afuera de la barca, encima de la barca, dentro de la barca, pero con Jesús hay paz y hay tranquilidad. Que Dios bendiga su palabra, querido hermano, querida hermana. Que la bendición de Dios nos permita, aunque no veamos a Jesús, recordar que Él te está viendo, que Él está intercediendo por ti y de manera milagrosa Él va a actuar en el mejor momento para ti. Oremos juntos, por favor. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la bendición recibida al estudiar tu palabra, por la bendición de sentir, no solamente sentir, sino estar seguros de que Jesús nos observa en medio del lago de nuestra tormenta, de que Jesús está orando por cada situación individualmente y de que Jesús va a actuar en el mejor momento para nosotros. Señor, aumenta nuestra fe y que al continuar estudiando estas señales podamos aprender a confiar más en Cristo Jesús. Danos tu bendición. Pedimos la bendición para el pastor Dan Smith al continuar compartiendo tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y nos vemos esta tarde a las 7 en el culto vespertino.